La Corte Penal Internacional pide la detención del primer ministro de Israel y los líderes de Hamas, un anuncio que supone un duro golpe para Benjamín Netanyahu tras 7 meses de guerra contra Hamas. Con esto comenzamos nuestro informativo. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Bienvenidos. El fiscal de la Corte Penal Internacional pide la detención del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y de 3 dirigentes de Hamas por actos inhumanos en el atentado terrorista del 7 de octubre en Israel y la consiguiente guerra en Gaza. Irán declaró este lunes 5 días de luto por la muerte en un accidente de helicóptero de su presidente Ebrahim Raisi. El primer vicepresidente Mohammad Mokber ocupará ahora la presidencia hasta que se celebren elecciones el próximo 28 de junio. Y el futuro de Julian Assange sigue pendiente de la justicia británica. En un breve fallo, los jueces de un tribunal londinense dijeron que las presentaciones de Estados Unidos no eran suficientes, otorgando a Assange el permiso para apelar. El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, solicitó órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el principal líder de Hamas, Yahya Sinwar. Khan asegura que tiene motivos razonables para creer que ambos tienen responsabilidad penal por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos durante y tras los ataques del 7 de octubre contra Israel y la posterior ofensiva militar israelí en Gaza. Yahya Sinwar es el líder de Hamas en Gaza. El fiscal de la Corte Penal Internacional ha solicitado una orden de arresto contra él y también contra este hombre, Ismail Haniyeh, líder político de Hamas exiliado en Qatar, y contra el jefe del ala militar de Hamas, Mohamed Deif. El fiscal afirma tener motivos razonables para creer que los 3 son responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante y después del ataque del pasado 7 de octubre. El asesinato como crimen contra la humanidad y crimen de guerra, la toma de rehenes como crimen de guerra, la violación y otros actos de violencia sexual durante el cautiverio como crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, la tortura de rehenes como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Khan también solicita una orden de detención internacional contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su ministro de Defensa Yoav Gallant tras 7 meses de guerra. El fiscal cree que ambos tienen una responsabilidad directa por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Gaza, incluido el uso de la hambruna como arma de guerra, además de dirigir intencionadamente ataques contra la población civil. Israel, como cualquier otro Estado, tiene el derecho de defender a su población, así como de garantizar el regreso de los rehenes que fueron criminal y cruelmente secuestrados. Pero esos derechos no absuelven a Israel de su obligación de cumplir con el derecho internacional humanitario. Netanyahu ya ha rechazado las acusaciones. Como primer ministro rechazo con toda mi alma la comparación entre la Israel democrática y los asesinos de masas de Hamas. Es una completa distorsión de la realidad. Israel no es miembro de la Corte Penal Internacional y no reconoce su jurisdicción, pero si se emiten las órdenes de detención, las personas citadas en ellas podrían ser detenidas si viajan a uno de los 124 Estados miembros del tribunal, lo que incluye a la mayor parte de Europa, aunque no a Estados Unidos. Si la Corte Penal emite las órdenes de arresto, los estados firmantes del estatuto del organismo estarían obligados a arrestar a los acusados. Maya Siminovich, en Tel Aviv, ¿qué dice el gobierno de Netanyahu al respecto? Hola, Silvia. El gobierno ha tratado en reaccionar. Netanyahu hace poco ha dado unas declaraciones en las que acusa al tribunal de acusar al Estado de Israel, no a sí mismo, sino a todo el Estado, de manera falaz e injusta. Dice Netanyahu que se está acusando a los soldados y al pueblo israelí. No se lo está tomando como una cuestión personal, que en realidad, es una orden de detención que todavía no ha sido aprobada por los 3 jueces de la Corte Penal Internacional. Es solamente que el fiscal ha dicho que va a solicitarlo.
recordemos, pero probablemente lo reciba el permiso, pero todavía no lo sabemos. Entonces, como decimos, ha sido personal contra Netanyahu y contra su ministro de Defensa. Y ha reaccionado Netanyahu de esta manera, diciendo también que es un escándalo, como casi todos los políticos del país hoy, de todo el espectro político, desde la derecha, al centro, a la izquierda, todos han dicho que es una cuestión escandalosa, han deslegitimado la neutralidad de este tribunal. Y han dicho algunos de ellos que seguramente no sirva tanto a la causa ni israelí ni judía, puesto que parece que da legitimidad al antiisraelismo y antijudaísmo rampante en el mundo. Así que aquí ha sido realmente una sorpresa. Si bien se sabía que podía llegar este día, pero nadie estaba realmente preparado para ello. Maya, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Israel Katz, anunció que se va a crear un comité especial para hacer frente a la medida. ¿De qué se trata exactamente y qué pueden hacer? En realidad no parece por ahora que son palabras más que hechos, pues como decía, realmente ha pillado de sorpresa a todo el mundo, porque además se había invitado al fiscal de la Corte Penal Internacional a visitar Israel en su primer viaje oficial. Él ya estuvo aquí viendo y hablando con familias de rehenes hace bastantes meses por iniciativa propia y en un viaje personal. Ahora, como digo, se le había invitado antes de que se emitiera este anuncio. Por eso se ha quedado tan sorprendido el país y por eso ha habido mucha agitación diplomática. Katz lo que ha dicho es que más países como Estados Unidos y Chequia y otros, y Eslovenia, que se han negado y han criticado el movimiento de la Corte Penal, está diciendo Katz que lo que va a hacer es tratar de que haya muchos más países que lo critiquen y que lo saboteen. Ese es el movimiento preliminar. Lo del comité todavía no está diseñado y tampoco anunciado más allá de ese titular. Gracias, Maya Siminovich, desde Tel Aviv. Bueno, la solicitud del fiscal de la CPI de órdenes de arresto contra líderes israelíes es escandalosa, según afirma Estados Unidos. Lo ampliamos ahora con el profesor Luciano Sácara, investigador del Centro de Estudios del Golfo de la Universidad de Qatar. Bienvenido. Bueno, ¿qué significan estas órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el principal líder de Hamas, Yahya Sinwar? ¿Es un duro golpe para el gobierno de Netanyahu y su estrategia bélica en Gaza? Evidentemente es una dura noticia para el gobierno de Netanyahu, que seguía esperando que por el apoyo que tenía de Estados Unidos y de otros países europeos, principalmente occidentales, hubiera un poco que la Corte Internacional no pidiera el arresto de Netanyahu por las presiones que se estaban ejerciendo de republicanos y la presidencia de Estados Unidos advirtieron a la Corte que, primero, que no consideran que tenga jurisdicción y, segundo, que incluso podían ser sancionados por parte de Estados Unidos si ejercían su derecho de pedir estos arrestos. Por lo tanto, sí es un duro golpe porque se siente un precedente, todavía queda para ver qué van a hacer los jueces, pero siente un duro precedente que Netanyahu va a tener que lidiar en el futuro, pensando que esto puede llegar a ser negativo para él también, la resolución, obviamente. Claro, ¿le sorprende a usted el anuncio del tribunal? No me sorprende, creo que era esperable que pidieran el arresto de los dos, tanto de los líderes de Hamas como de Netanyahu, para demostrar que no hay, digamos, que hay equidistancia y que no hay animosidad específicamente contra Israel, para evitar la crítica de los sectores que apoyan a Israel. Digamos que esto no me sorprende, pero no ha dejado ni contentos a los que pedían que únicamente se detenga a Netanyahu y también a los que pedían que justamente se detenga a los dirigentes de Hamas. Claro, bueno, los jueces de la CPI ahora deben determinar si creen que las pruebas son suficientes para emitir esas órdenes de arresto. ¿Qué puede pasar y cómo sigue el proceso? Bueno, este proceso durará lo que tenga que durar. Nunca son procesos cortos, son procesos muy largos que pueden llegar a durar años. Por lo tanto, esto hasta que los tribunales decidan pasará mucho tiempo. Este es el primer paso, sienta un precedente, pero falta mucho para decidir algo concreto. Muchísimas gracias. Era Luciano Sácara, investigador del Centro de Estudios del Golfo de la Universidad de Qatar. Buenas noches.
Y vamos ahora con otros temas. Irán confirmó la muerte del presidente Ebrahim Raisi y del ministro de Exteriores Hossein Amir Abdollahian en un accidente de helicóptero. La aeronave se estrelló a causa del mal tiempo en una región remota de ese país, cerca de la frontera con Azerbaiyán. El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, ya ha dado el visto bueno a que el vicepresidente Mohammad Mokber sea nombrado presidente interino hasta que se celebren elecciones el próximo 28 de junio. Además, Khamenei declaró 5 días de luto nacional. Los equipos de rescate recorrieron entre la niebla las montañas del noroeste de Irán durante horas, hasta que finalmente localizaron los restos del helicóptero siniestrado, sin rastros de supervivientes. Miembros del ejército llegaron de inmediato al lugar del accidente para recuperar los cuerpos. El helicóptero se estrelló cerca de la frontera de Irán con Azerbaiyán. Donde el presidente iraní y su ministro de Exteriores habían asistido a la inauguración de una presa. La televisión estatal confirmó su muerte, generando conmoción en todo el país. Líderes mundiales transmitieron sus condolencias. En primer lugar, quisiera ofrecer mis condolencias al pueblo iraní por el fallecimiento del presidente de la República y del ministro de Asuntos Exteriores, así como de la delegación que les acompañaba en el accidente. Que Alá Todopoderoso les acoja. Raisi asumió la presidencia de Irán en 2021. Fue un líder profundamente conservador y avaló la brutal represión de las protestas en los últimos años. Era considerado el potencial sucesor del líder supremo, el ayatolá Khamenei, y compartía su estrategia de apoyar aliados en todo el mundo. Khamenei ha declarado ya 5 días de luto nacional y ha aprobado la nominación del hasta ahora vicepresidente Mohammad Mokber como presidente interino. Las nuevas elecciones deben celebrarse en un plazo de 50 días. Por el momento, el gabinete iraní reunido de urgencia ha prometido seguir la senda de Raisi. Y analizamos esta información con Isaac Caro, profesor del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Saludos desde Berlín. Bueno, sabemos que Raisi era considerado leal al ayatolá Khamenei y había sido mencionado como un posible sucesor del líder supremo. ¿Podría haber un cambio en el sistema político iraní tras su muerte? Yo diría que no, tanto como un cambio no, porque hay que tener en consideración lo siguiente. Si bien es cierto la figura del presidente Raisi es sumamente importante, estamos en presencia de una república islámica donde el rol fundamental recae básicamente en el ayatolá Khamenei, que es el jefe supremo de la revolución islámica, es el segundo ayatolá, es el que sucede a Khomeini, y en consecuencia él es la figura más importante en el poder político iraní. En consecuencia, no creo que haya un cambio significativo con la muerte de Raisi. Vamos a ver qué es lo que ocurre en las elecciones que están, parece ser, según la nota, fijadas para el 28 de junio. Profesor, y en cuanto a política internacional, Irán está inmerso, lo sabemos, en una guerra regional que incluye acciones militares directas. ¿Qué podría significar su muerte para la estabilidad de Medio Oriente? Bueno, muy probablemente lo que pueda ocurrir es que va a haber algo decisivo en las próximas elecciones, pero yo no creo que haya un cambio político mayor. Es importante mencionar que la muerte se produce efectivamente no solamente en el contexto de una guerra en el Medio Oriente, que es bastante importante, como la guerra en Gaza, los enfrentamientos directos entre Israel e Irán, lo que también hay que mencionar que sea en el contexto de un apoyo muy firme del gobierno iraní a Moscú en el caso de la guerra en Ucrania. Y también se da en el contexto de fuertes presiones internas. Han habido desde los últimos año y medio al menos
manifestaciones importantes, especialmente sectores feministas, también de sectores kurdos, que han sido fuertemente perseguidos. Y en ese sentido, lo más probable es que el ayatollah Khamenei, lo mismo que en la elección anterior, en que gana Raisi, ejerza mucha influencia para que en las elecciones sea elegido alguien de la misma línea dura y conservadora que el ayatollah. Las elecciones que se van a celebrar, ya se ha dicho, el 28 de junio. Muchísimas gracias, Isaac Caro, de la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Muchas gracias. Adiós. Y vamos ahora a Londres porque allí Julian Assange podrá presentar un recurso a la justicia británica contra su extradición a Estados Unidos. Así lo dictaminó el Tribunal Superior de Londres. La Corte daba así la razón a los abogados del fundador de Wikileaks que habían argumentado que su cliente no podría ampararse en su derecho a la libertad de expresión si se enfrentaba a un juicio en Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses reclaman la extradición de Assange por delitos de espionaje debido a revelaciones hechas públicas por Wikileaks. El periodista y programador australiano se encuentra en prisión preventiva en una cárcel de alta seguridad británica desde hace 5 años. Es una victoria legal para el fundador de Wikileaks, que por cierto fue celebrada por docenas de sus seguidores fuera del tribunal. Sobre el caso hablamos ahora con Fernán González en Londres. ¿Qué tal, Fernán? Bueno, ¿en qué se basó la decisión de los jueces? Cuéntanos. Sí, buenas noches, Silvia. Los jueces examinaron 3 garantías que ofrecieron los Estados Unidos. En primer lugar, que no se aplicará la pena de muerte al fundador de Wikileaks, de que podrá hacer uso de la libertad de expresión según lo que garantiza la primera enmienda de la Constitución estadounidense y de que su condición de ciudadano australiano no pesaría contra él. En primer lugar, los magistrados consideraron que Estados Unidos dio suficientes garantías de que no aplicará la pena capital aún si se presentaran nuevas acusaciones contra él. Lo que no quedó claro para los magistrados es el derecho de Assange a usar su libertad de expresión según la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Y en ese punto, en ese aspecto, es que se fundamenta la luz verde a la nueva apelación que realizarán los abogados de Julian Assange. Fernán, ya han pasado 12 años desde que Assange vivió en libertad por última vez. ¿Por qué Estados Unidos insiste en este caso? Estados Unidos insiste en la extradición porque no quiere que haya impunidad para lo que considera un caso de espionaje y que habría puesto, según Washington, en peligro la vida de ciudadanos estadounidenses. Ahora, hay señales de que esa posición podría cambiar. El presidente Joe Biden ha dicho que está dispuesto a considerar un pedido de Australia para que retire las acusaciones y Julian Assange pueda regresar a su país de origen. Sin embargo, esto no va a pasar en un futuro inmediato, teniendo en cuenta que la nueva apelación de Assange tendrá lugar dentro de unos meses en una fecha que todavía no se ha anunciado. Muchísimas gracias, Fernán González, desde Londres. Y ahora nos vamos a las noticias de economía. Rosa Casals, cuéntanos. Bueno, pues Silvia, traemos hoy un informe sobre los Cukapa, que veremos ahora quiénes son. Y es que se trata de un pueblo originario que habita en la frontera noroeste de México con Estados Unidos, un territorio que sufre una sequía de décadas, agudizada por los acuerdos binacionales por los que Washington ha dejado de transferir cierta cantidad de agua a México a cambio de compensaciones económicas. Los ríos donde pescaban los Cukapa han desaparecido y miles han tenido que desplazarse a la ciudad. Además, la poca agua que llega del vecino del norte se destina sobre todo a la agroindustria gestionada por el Distrito de Riego 014, un organismo privado señalado de acaparamiento y especulación. Veamos. Esto era parte del delta del río Colorado, una laguna salada que hoy es un desierto. En esta zona del noroeste de México, la mayoría del pueblo Cukapa, como Samuel, vive de la pesca. La sequía, que inició hace 3 décadas, se ha agudizado en los últimos años y el nivel de los afluentes es mínimo. Los Cukapás se reconocen como la gente del río, pero sin ese sustento muchos han tenido que desplazarse a la ciudad.
Sí, ha afectado mucho la falta de agua porque ahorita hay muy pocos peces y pescadores ya no hay muchos tampoco, porque ya somos contados los que hay porque como se acaba el agua, pues se acaban los pescados también, se van. De la población de 20.000 cucapás solo quedan alrededor de 800. Varias presas hidroeléctricas de Estados Unidos retienen gran parte del cauce del río Colorado que antes desembocaba por este delta. Mediante tratados binacionales y por la presión de organizaciones ambientales, en ocasiones el vecino del norte ha soltado ciertas cantidades de flujos. Pero como explica una de las promotoras tradicionales, no se alcanza a llenar los cuerpos de agua del territorio cucapá. Pero no llegó a la comunidad realmente el agua, a la parte que pues estamos nosotros cerca del brazo del delta del río Colorado, ya que esta agua que llegó en el 2021 se fue al mar, agarró otro cauce, entonces no tuvimos ningún beneficio, realmente no hubo beneficio para los pescadores. Muchos tuvieron entonces que dedicarse a la pesca de corvina en el mar, pero cuando en el año 93 decretaron el Alto Golfo de California como reserva natural, de nuevo fueron despojados de su recurso y forma de vida. Yaciel es de los pocos jóvenes que todavía trabaja para preservar la cultura y los derechos del pueblo cucapá. También empiezan otros tipos de conflictos cuando se inicia lo que es la reserva de la biosfera, del Alto Golfo, pues la cual se fue limitando más nuestro territorio, bueno, nuestras áreas de pesca. Incluso pues hubo miembros del pueblo cucapá que fueron encarcelados. Antes esta zona árida estaba repleta de sauces y álamos. Con su corteza cosían faldas, pero esa tradición está a punto de desaparecer por la falta de árboles. Yaciel quiere recuperarla para evitar que se pierda identidad. Frente al abandono institucional, tanto él como la mayoría del centenar de pobladores del Mayor desconfían de la propuesta del gobierno de Baja California de crear un área protegida a lo largo del río Colorado. El representante estatal nos habla de las posibles ventajas. A una certidumbre de protección de esta área, tanto de flora, de fauna, y aparte acceder a proyectos gubernamentales, inclusive el área natural protegida, al momento de crearse se hace como un traje a la medida de acuerdo a las necesidades de las personas que habiten ahí. La necesidad del pueblo cucapá, sin embargo, es el agua, que México destina en un 90% a la agroindustria. Ante la sequía, desde 2012, varios acuerdos binacionales han estipulado una compensación de Estados Unidos por dejar de enviar agua. Los agricultores, sin embargo, desconocen dónde han ido esos fondos, ya que no han visto mejoras en infraestructura. Así lo indica el experto en cuestiones hídricas Alfonso Cortés. Asegura además que la mayor parte del agua está gestionada por el Distrito de Riego 014, un organismo privado de usuarios agrícolas señalado por acaparamiento y especulación. ¿Por qué el Distrito de Riego, que es un concesionario y que en sus cláusulas dice, pues tú no puedes vender agua, ¿no? Sin embargo, en años recientes, como que se ha rebasado esto, ¿no? Entonces, las cabezas de la SRL, de los usuarios, pues hacen negociación directa con el gobierno del estado. Negocio y escasez de agua que amenazan con agravar conflictos en el noroeste de México y extinguir al pueblo cucapá. Está en discusión el proyecto Tres Mares, que contempla trasvasar el agua del mar, el Alto Golfo, hacia Estados Unidos. El gobierno mexicano lo vende como una forma de regenerar la región. Sin embargo, la comunidad cucapá sabe que esos cauces no le traerán ningún beneficio. Al contrario, la desalinizadora y el basurero previstos terminarán enviando los desechos a su territorio ancestral. Interesante este informe de nuestro compañero Aitor Sáez. Silvia. Así es, un conflicto que tiene una historia larga, ¿no?, en México. Totalmente. Vamos a otros temas, vamos directamente a Colombia. El presidente Gustavo Petro destituyó este lunes al comandante del Ejército, general Luis Mauricio Ospina, en medio de la crisis de seguridad que azota al suroeste de ese país. Ospina será reemplazado por el mayor general retirado Luis Emilio Cardoso, que se reincorporará a la institución. El ejército intensificó sus operaciones ofensivas en esa región. Las negociaciones de paz entre el gobierno y el Estado
Estado Mayor Central, la principal disidencia de las FARC, se vieron empantanadas cuando este grupo guerrillero se dividió en dos y el gobierno dejó fuera de la mesa de negociación a los disidentes del suroeste del país, considerados además las facciones más violentas y que cometen el mayor número de ataques. Crisis diplomática inédita entre Argentina y España tras las últimas declaraciones públicas del presidente argentino Javier Milei. Durante un acto con representantes de la extrema derecha internacional organizado el domingo por el partido español Vox en Madrid, Milei tachó, eso sí, sin nombrarlos, de calaña al jefe del gobierno Pedro Sánchez y de corrupta a su esposa Begoña Gómez. Ante las críticas recibidas, el presidente argentino ya ha dicho que se niega a pedir perdón y afirma que lo ocurrido no tiene que ver con relaciones diplomáticas. El Ministerio Español de Exteriores, por su parte, ha llamado a consultas a su embajador en Buenos Aires y ha exigido al presidente Milei que se disculpe por sus declaraciones que amenazan con romper la relación diplomática entre España y Argentina. El propio presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, reiteraba la exigencia de disculpas al mandatario argentino. Escuchemos. Por eso hemos pedido al actual presidente del Gobierno de la República de Argentina una rectificación pública y, en consonancia, la respuesta del Gobierno de España será acorde a la dignidad que representa la democracia española y a los lazos de hermandad que unen a España y a Argentina, ahora mismo presididos por un presidente que, por desgracia, no ha estado a la altura con sus declaraciones. Y nos vamos ahora a Estados Unidos. El ex abogado Donald Trump reconoció durante el juicio al ex presidente que robó $30,000 a la organización Trump. Michael Cohen confesó los hechos ante el tribunal durante el interrogatorio al que fue sometido por la defensa del expresidente Donald Trump. El que fuera la mano derecha del exmandatario admitió que obró así porque sentía que Trump no le había dado una remuneración acorde a los servicios que había prestado. Esta confesión podría minar la credibilidad del que es el testigo principal de la Fiscalía, que acusa a Donald Trump de haber alterado registros contables para encubrir un pago de $130,000 a una exactriz porno con la que supuestamente mantuvo relaciones sexuales a fin de comprar su silencio. Y con esto terminamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.